Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera de Televisión, entrega de este miércoles 16 de febrero. A poco que nos descuidemos, nos ventilamos febrero, pero a la velocidad del rayo. Mes y medio ya, llevamos el año 22. Hoy vamos a conversar con el teniente de alcalde y responsable de varias áreas, entre ellas comercio, turismo o servicios sociales en Yaiz, Ángel Domínguez, que ya nos acompaña, ya lo saludamos y luego hablamos con él. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bien, muy bienvenido de estar aquí nuevamente con Muchas ustedes. gracias. Enseguida hablamos de la actualidad del sur. Antes vamos a plantear algunas cuestiones, bueno, digamos, de interés de la jornada de hoy, de lo que se habla en Lanzarote, con nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Hoy lo que tenemos hoy es un dato que nos puede ayudar a entender por qué nos ha pillado, o les ha pillado a quien le haya pillado, pero bueno, yo como soy parte de la sociedad hablo en primera persona, por qué nos ha atropellado esta nueva ola del coronavirus. Paola, porque tenemos exactamente cuándo se detectó la primera partícula o como se llama, cepa, no me salía la palabra, de Omicron en Lanzarote, y cómo evolucionó en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Sí, ya sabíamos que, bueno, lo dijeron con el paso de los días, porque al principio siempre se hacen estudios, como cuando ha aparecido cualquier otra variante, como fue la Delta en su momento también, se continuaron haciendo estudios y se supo ya que iba a ser más transmisible, que es lo que se mantiene también a día de hoy, pero menos letal, menos grave, y así ha continuado siendo. Sí, tenemos los datos para que veamos el alcance de Creo que lo podemos ver, fíjense. Sí, lo hemos querido reflejar en un El día 14 cartel. de diciembre, en el Hospital General se detecta el primer caso de Omicron, el 14 de diciembre. 3 días después, los casos eran ya 10. Y solamente 10 días después, ya más del 90% de los contagios eran de Omicron. Estamos viendo, 37 de cada 40 muestras ya eran Omicron, solo 13 días después de haber sido detectado el primer caso. Sí. En 2 semanas hubo aquí una explosión. Bueno, claro, las cifras eran las que eran. Eran las que eran, 500 efectivamente. casos diarios, Es ¿no? que esto es lo que efectivamente se trasladó a el número de contagios diarios, por eso precisamente esa eclosión de contagios de la variante Omicron concretamente. Evidentemente pasó en nada, como estamos viendo, en menos de 2 semanas a ser la predominante en Lanzarote y prácticamente en todo el mundo. Y además tengo recogido también que poco antes, el día 2 de diciembre, fue cuando se detectó, se estudiaba esos 2 primeros casos en Canarias, concretamente en Gran Canaria, y del 2 de diciembre al 7 se estuvieron haciendo estudios, y el día 7 fue cuando se confirmó oficialmente el primer caso en Gran Canaria, y posteriormente el día 14, como acabamos de ver, en Lanzarote. Y lo cierto es que evidentemente, pues sí, ya el día 27, como bien decimos, entre el 27 y el 5 de enero, más del 90% eran Omicron, pues ya a partir de ahí ya básicamente casi que el 100% de los casos detectados eran de la variante Omicron en Lanzarote. En fin, tremendo. Relacionado también con la pandemia, que ha introducido nuevas formas de trabajar y de hacer las cosas. Una de ellas, la telemática. Desde que la pandemia irrumpió en nuestras vidas, desbaratándolo absolutamente todo, se ha impuesto en muchas ocasiones el teletrabajo, otras se ha quedado ya de manera definitiva. Por ejemplo, en los ayuntamientos, siguiendo los protocolos de las distintas fases, lo que pasa es que ahora hay una especie de confusión, porque seguimos en fase 3, pero con medidas bastante más suaves de lo que era anteriormente la fase 3. En definitiva, que en Tías se ha celebrado un pleno, una sesión plenaria, que entre otras cosas se aprobaban los presupuestos, y ha sido vía telemática, ha sido por Zoom, la conexión vía Zoom. ¿Y qué pasó? Porque se ha liado, porque o no se escuchaba, o se cortaba, o no está, en fin, esas cosas que pasan a veces con las conexiones. Y al final a Amado Vizcaíno se le llenó la cachimba y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Y ese era justo el momento en el que lo estaba diciendo. Yo no sé ustedes, pero este pleno ya me está pareciendo un pleno de mal gusto, con cortes, ya lo decía en el escrito, es que no se da ninguna de las circunstancias que hay para celebrar este pleno, ni tecnológicas, ni nada. Es que al piano ahora apenas le veía parte de la cabeza cuando estaba hablando,
A usted lo vi durante 20 minutos perdido delante del ordenador y no podía darle la palabra a Ulpiano. Ulpiano toma la palabra, se ponen a preguntarse si se escucha, si no se escucha. Ah, sí, yo te escucho, yo no sé, pero para mí los plenos es algo mucho más serio, los plenos se deben convocar. En fin, bueno, pues los plenos son algo mucho más serio y al final se ha liado porque se aprobaron los presupuestos solo con el voto del Grupo Gobierno, el PP se largó, Amado dice que ahora lo va a denunciar para que no sirva nada, no valga nada de todo lo que se aprobó. Pero luego ya, a título, digamos, anecdótico, cuando hay un pleno en un ayuntamiento, de toda la vida, los concejales van al pleno, se sientan en su sitio, pulsan el botón para hablar y tal. Cuando es telemático, pues aquí te pillo, aquí te mato. Vamos a ver los cuadraditos de dónde estaban los concejales en el pleno. A ver si lo podemos ver bien, ahora sí. Amado está en su... Amado no está. ¿Dónde está Amado? Ah, sí, abajo a la izquierda, claro, que se ha movido, sí. Está en su famosa azotea, que ya cuando la pandemia, ¿te acuerdas, Paola? Conectábamos con él y se subía a la azotea para que se veía mejor. Y tiene de fondo pues la playa, el puerto, no sé qué. Pues hay por ahí una concejal que está dentro del coche. ¿Te fijan? En la segunda línea de abajo, empezando por la derecha, la segunda de la derecha, Gema creo que pone, ¿no? Puede ser. Está dentro del coche. Pues claro, pues la señora pues diría, pues o tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir a tal, y vale, yo me paro y asisto al pleno en el coche. Uno que está desapareciendo de la pantalla, el de la izquierda. Adiós, Ramón, Melián, pobre. Claro, es que no tienes por qué dominar la escena, no tienes, como nosotros que tenemos la obligación de saber que estamos enfocados por una cámara, no nos movemos de aquí, hablamos y tal, no sé. Uno que parece que está en un gimnasio, el otro en no sé dónde, uno que está todo negro, Nicolás Saavedra tiene contraluz, en fin. A ver, sí, desde luego que esas son anécdotas que causan gracia, pero desde luego que lo que no les habrá causado nada de gracia, imagino, es, como bien decía Amado, ¿no?, los problemas técnicos que tuvieron para... Es que es muy, en fin, agobiante lo de los plenos telemáticos, es muy... Arrecife también creo que los continúa haciendo, si no me equivoco, otros no. Lo cierto es que, como bien comentabas, estamos en fase 3, pero con las medidas del 2, entonces yo no sé si... ahí hablaban de que ya permiten hacer los plenos y es a lo que se agarraban precisamente el Partido Popular y Coalición Canaria en este caso cuando decían que ya no hay necesidad de hacerlos telemáticos. Y además, bueno, como bien dice, Coalición Canaria pide la nulidad de todos los acuerdos que se hicieron, entre otros los presupuestos que ya Tías además ha sacado un comunicado anunciando oficialmente la aprobación de estos presupuestos. Sí. Eso es que al final los que en su vida, en su adolescencia mayormente, aunque gente que lo siga haciendo de muy mayor, hayan hecho alguna sesión de espiritismo, pues es lo más parecido a un pleno. Pues sí. Oye, ¿estás ahí? No se te escucha. Si estás ahí, de algo. Es que es muy complicado. ¿Ha venido no sé quién? Es muy complicado, es muy complicado. Yo pienso, parece que estés en la Ouija. Yo no sigo, en fin, no sé si dentro de esas medidas se permite hacer un pleno presencial de X personas, pero si fuera así, yo creo que es lo más adecuado. Además, bueno, de hecho es que no se presentaron ninguna enmienda ni ninguna aportación por parte de la oposición en este caso. Hacerlo telemático es una comunicación que para algunas cosas va fenomenal, fabuloso. Pero para otras, cuando se junta tanta gente, tiene que ser bastante Además, complicado. no todo el mundo tiene por qué tener, y nos ha pasado hasta nosotros aquí, la misma conexión, una buena conexión en el momento justo. Y dominio de la escena. Y también, evidentemente. Claro, hay concejales, yo sé que no debo hacer así, porque no se me ve, pero vamos, un concejal y no sé quién, pues, en fin, es muy normal que pasen estas cosas. Así que, el que estaba muy contento también nos ha mandado un mensaje vía telemático, por cierto. Es el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que está feliz por cómo están yendo las cosas en el municipio en relación al carril bici. O sea, que ya se va implementando más kilómetros, más metros y más posibilidades, por tanto, de contribuir a la mejor calidad de vida. Bueno, esta es la segunda visita que hacemos a esta obra tan demandada por el municipio de Teguise hacia el Cabildo de Lanzarote en la anterior legislatura. El carril bici que nos une con otro municipio y que une todo el litoral hasta Puerto del Carmen. Decir a los vecinos de Las Caletas y de Costa Teguise que estamos reivindicando el reasfaltado todo desde Las Caletas hasta esta Casa del Rey, lógicamente por el efecto secundario que ha tenido la propia obra, ¿no? Ha deteriorado prácticamente todo el reasfaltado. Y desde que el Cabildo la recepcione, pues está ya a uso y disfruto de los vecinos de Costa Teguise. Bueno.
Bueno, pues vamos a resaludar a esta hora al teniente alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez, que estaba viendo la imagen de Tías. ¿Te sonaba de algo todo lo que estaba pasando en el pleno de Tías? ¿A ustedes también les han pasado estas fatigas en Yaiza? No, realmente nosotros todos los plenos que hemos hecho a lo largo de esta pandemia, de los que se han podido realizar, que bueno, prácticamente ha sido todo, los hemos hecho presenciales. ¿Presenciales? Ah, mira, sí, pues los hemos hecho presenciales. Sí, es cierto que no se han hecho con público en lo que es en la mesa del pleno, que normalmente se sientan todos los concejales, solamente se sienta el secretario y los portavoces, y el resto de los concejales pues se sientan abajo donde se pone el público. Allí, de hecho, incluso se suele montar un atril con un micro por si algún concejal de los que están abajo tiene que intervenir. Entonces hay suficiente ventilación y suficiente espacio para estar todos separados y no tener que, porque es que te suele ocurrir eso en todos los sitios, digamos, la velocidad de internet o la fibra no llega en las mismas condiciones, y suelen ocurrir y lo que uno hace, porque casos extraordinarios. Durante la pandemia hemos visto gente muy seria haciendo cosas también muy serias, pero no muy adecuadas para mostrarse en público. Y con ¿no? corbata de mitad para arriba. Sí, sí, ha habido alguna pareja. Sí, Yo bueno, recuerdo sí. una pareja en el fondo ahí haciendo las extras. ¿Y cuántos concejales han pillado la COVID? ¿Muchos ¿Cuántos o no? de los 17, hasta donde yo sé, dos? No, pues Hasta entonces yo recuerdo, salvo que me los diga, plenos no han dos afectado para nada. Han padecido, sí, yo no estoy, se me escapa alguno ahora en la memoria, creo que dos. Bueno. El resto, por ahora, no hemos pasado ese episodio. Y ya para aprovechar, Ángel, ya que estábamos hablando de que ese pleno, entre otras cosas, era para la aprobación de los presupuestos, ¿cómo van los presupuestos de Yaiza? ¿A qué fecha prevén aprobarlos y cuáles van a ser las líneas básicas, si se conocen ya? Bueno, en este caso, el que es concejal de Hacienda, que a la misma vez es el alcalde, me consta que está trabajando para sacarlo en estos días, está echándole bastantes horas al asunto, con la intención de sacarlo, pues, si no en el próximo pleno, en alguno que se haga posteriormente expresamente para ese asunto. Y las líneas, pues las que se vienen trabajando a lo largo de estos años, seguir manteniendo esa buena labor económica que vienen realizando el Ayuntamiento en los últimos años, y que eso te posibilite el tener esos remanentes y esas posibilidades de tener dinero para invertirlo en obra pública, y que los vecinos del municipio de Yaiza se beneficien de esa buena labor. En ese sentido, yo creo que es en la que se ha venido trabajando durante la legislatura suya, me quedé trabado, y queremos seguir trabajando en esa línea, por supuesto. Bueno, el otro día decía, creo que era José Ramón, estábamos hablando de inversiones, de lo poco que se ha hecho en Lanzarote, estamos en la absoluta miseria de infraestructuras, no tenemos ni buenas carreteras, ni palacios congresos, ni recintos feriales, no tenemos nada en la isla, ¿no? Y estaba diciendo, vete a ver el pabellón de Playa Blanca para que veas que cuando se quiere, se puede, y con dinero municipal. Totalmente. Dice que es alucinante el pabellón. Es una obra financiada en su totalidad con dinero municipal. En un principio el presupuesto era de unos 5 millones de euros, después hubo una modificación y en total van a ser unos 7 millones. Está bastante avanzado. José Ramón me lo dijo. La oportunidad de visitarlo, pues ahora está todavía bastante más avanzado. Y es una prueba de que realizando esa buena labor económica te posibilita el realizar este tipo de obras, que la verdad que eran muy necesarias. Somos el único municipio de la isla que actualmente no tiene pabellón deportivo, y que yo creo que va a ser un punto de inflexión, sobre todo en el tema deportivo, y también, ¿por qué no?, en el tema turístico, porque posibilitará tener unas instalaciones dignas y en condiciones, claro, para que la gente después puedan utilizarlas en perfectas condiciones. Me estabas hablando antes, hablando de incremento de presupuestos o de modificación de presupuestos, que en la obra del muelle de Playa Blanca van a modificar el presupuesto al alza, van a incluir una serie de millones más. El puerto es espectacular, la estación marítima también, ahora estaban diciendo que un aparcamiento para 200 y no sé cuántos coches. Ángel, aquí en algún momento alguien nos tiene que decir ya la verdad, porque esto va a ser un muelle para que quepan cruceros y para que vengan cruceros, porque para 2 barcos de línea no montas el pifostio que estás montando. Bueno, la obra en general, aparte de eso, es una obra que primero era necesario por cuestiones de seguridad. Todos sabemos los incidentes que han habido
en alguna ocasión entre los ferries con accidentes con las embarcaciones. Era darle seguridad, darle mayor... Y con los bañistas, que a mí me tumbó una ola del Fred Olsen. Exactamente. No, te lo juro, estaba yo con la niña en brazos, entonces no podía... Eso probablemente lo tendrás que seguir teniendo cuidado. Sí, pues me tumbó. Se seguirá produciendo. Me sentí más ridículo, digo, pero vamos, ahí que tumbar la playa como... Sí, sí, tendrán más capacidad para atracar barcos tanto profesionales como deportistas, pero encima, pues eso, tienen la posibilidad de tener las dos líneas de ferry que ya están atracando fuera, que incluso pueden operar a la misma vez, que antes no se podía hacer en el anterior muelle, y por qué no, si existe ahora esa escollera en donde se aspira a que vengan esos pequeños cruceros, esos cruceros medianos, y que sean un referente más en la isla, sin querer, por mucho que se haya querido vender, que nosotros queríamos quitarle los cruceros en Arrecife, eso en ningún momento es posible, entre otras cosas porque ese puerto no te permite el atraque de cruceros grandes, ¿no? Claro. Pero que sí sirva de complemento al puerto de Arrecife y un punto más donde para la llegada de ese tipo de turismo a la isla de Lanzarote. ¿Se ha calmado esa polémica, Ángel, un poco el tema de los cruceros o siguen siendo insistentes con que efectivamente, como bien comentas, le van a robar de algún modo Bueno, yo entiendo que por parte nuestra no ha habido polémica, sí es verdad que defendemos que tenemos una instalación que, como decía Jaime, tenía un presupuesto inicial de 40 millones, incluso ahora una modificación de 5 millones más, y que por lo tanto, ya que tenemos esa instalación, hay que aprovecharla y sacarle el mayor partido posible, sin querer entrar en ninguna polémica. Yo creo que polémicas por parte nuestra por lo menos no hay ninguna, pero la instalación está ahí y hay que sacarle el máximo provecho. Ahora hay justamente una exposición, ¿no?, en la Oficina de Turismo de Playa Blanca de cómo era el muelle antes y cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Sí, por parte de Puertos Canarios se hicieron unas jornadas en Yaiza, pues explicando cómo había sido todo el proceso de la obra. Se hizo una exposición fotográfica de lo que era el muelle al principio, o incluso cuando no había muelle, lo que era Playa Blanca y lo que se está realmente convirtiendo ahora con esta ampliación. Y bueno, estimamos oportuno, una vez finalizado en Yaiza el trasladarla a Playa Blanca, hemos decidido que se hiciese en la oficina de turismo de Playa Blanca, porque le das la oportunidad tanto a los vecinos como a todos los visitantes a conocer esa parte de la historia del muelle de Playa Blanca, y está teniendo la verdad que bastante asistencia e interés por parte sobre todo de los visitantes del municipio. Si en esa exposición se incluyeran titulares de prensa, recortes de periódicos, cada una en un marco de lo que se ha dicho del muelle de Playa Blanca desde que se empezó a pensar en eso hasta hoy, no habría paredes en el mundo que pudieran aguantar tanto papel. Habría que utilizar alguna instalación más para completar pues te digo yo, la instalación. Bueno, no te lo tengo que decir, que bien lo sabes, la de años que ha costado eso. Exactamente, sí. La verdad que ha costado mucho, pero bueno, yo creo que ya la obra va a muy buen ritmo. Como decía antes, incluso ellos anunciaron el otro día que la instalación de 2 aparcamientos, 270 plazas de aparcamiento que incluyen vehículos eléctricos, aparcamiento para los taxis, para los coches de alquiler, las guaguas que entran a dejar turismo allí, y poco a poco se va viendo la buena cara que va a tener ese muelle, y que esperemos que se culmine pronto. Ángel, lleva también turismo y comercio, esas áreas tan importantes, y también en esta época yo creo que aún más si cabe. La última vez que hablábamos sobre estos asuntos, creo recordar que fue en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Salíamos de allí con buenas previsiones. Usted mismo me comentaba que quizás enero había sido un mes un poco parado, pero que ya se veían señas como de que íbamos a empezar a caminar también de nuevo. ¿Cómo está la situación ahora mismo? La situación turística, por así decirlo, en el municipio. Sí, tras pasar las Navidades, la verdad que hubo un bajón turístico, sobre todo a raíz de la sexta cepa de coronavirus, del Omicron, que afectó bastante a los establecimientos. De hecho, incluso volvieron a poner personal en ERTE, pero en las últimas semanas se va viendo como la afluencia de turistas van incrementándose. Hay hoteles que tienen una buena ocupación actualmente en esta semana, y esperemos que poco a poco vayan recobrando no la actividad de antes de la pandemia, pero bueno, que se vayan teniendo esas ocupaciones que permitan sobre todo el generar esos puestos de trabajo tan necesarios para la gente que allí vive, y que no tengan que estar
pues con esas necesidades y esas aperturas que han tenido durante este tiempo, que la verdad que han sido momentos difíciles para muchas familias, y nada mejor que el turismo se vuelva recobrándose y que ellos vuelvan recobrando sus puestos de trabajo. Además, dos de las áreas que lleva es justamente un vaso comunicante, ¿no? Cuando una se vacía, la otra se llena, exactamente. Y al revés, que es turismo y servicios sociales. Cuando flojea el turismo, se llena servicios sociales, y al contrario, ¿no? Cuando sube turismo, se tiene que notar también. Sí, sí, y la verdad que en estas últimas semanas ese vaso, el de servicios sociales, se ha vaciado, por decirlo así, bastante, porque al volver la gente a trabajar, pues indudablemente no necesitan de tantas ayudas, aunque sí es cierto de que todavía hay muchas personas que la necesitan, porque, oye, quieras que no, incluso gente trabajando que con lo que ganan no les da, porque entre los alquileres y los muchos gastos que tienen, y bueno, en ese punto, pues bueno, siempre se intenta colaborar y ayudarlos en la medida posible por parte de la Administración, porque así lo entendemos, tenemos que cuidar a esta gente y no abandonarla a su suerte, porque indudablemente no es algo que nadie desearía pasar por ahí. ¿Establecimientos o comercios así que cerraran definitivamente, Ángel, en el municipio, fueron muchos los que se quedaron por el camino, que no han podido volver a abrir? Lo que son los complejos hoteleros, no. De hecho, cuando cerraron todos llegaron a abrir. Sí es verdad que ahora hay uno que ha vuelto a cerrar y no ha abierto, no sé si es que están en el proceso de modernizarse, de reforma, pero el resto están abiertos. En cuanto a comercio, lo que son restaurantes, tiendas y eso, sí es verdad que muchos se han quedado en el camino y no han podido aguantar el bache y lamentablemente han cerrado definitivamente. Y hablábamos también de la situación del ayuntamiento, de la administración en sí, hablando de nuevo y volviendo un poco de cara a los presupuestos de este año 2022. Digamos que podemos decir que ya tiene músculo financiero, ¿no? O es un ayuntamiento saneado, digámoslo así, para aguantar lo que venga en este año. Sí, bueno, con las dificultades, quieras que no, con la pandemia, los ingresos siempre te merman, pero bueno, con ese buen trabajo que se realiza a la hora sobre todo de controlar el gasto y ir pues gestionando lo mejor posible los recursos que tenemos, yo creo que el Ayuntamiento de Yaiza actualmente tiene bastante músculo financiero y podemos afrontar el futuro con bastante optimismo. Imagino que por la situación que dice de que ha mejorado la situación de muchas personas que habían quedado en situación de vulnerabilidad, imagino que también la partida de servicios sociales podrá quizás disminuir, ¿no? Precisamente porque no hará falta, ¿no? Destinar tanto. La partida en un principio se va a mantener, porque sobre todo con el tema este de los Omicron, no sabe si de repente tenemos una séptima ola, que esperemos que no, que sea peor, y en un principio la partida se va a mantener, aunque entiendo que si no se gastan los recursos, pues bueno, es un símbolo positivo porque quiere decir que la economía se está recuperando y no es necesario, pero sí tenemos que ser precavidos y tener esos recursos previstos para cualquier posible contingencia. ¿Y las relaciones con el Cabildo han mejorado? ¿Qué? Porque se quejaba el alcalde que el anterior consejero de Obras Públicas, como el asesor era Juan Monzón, que es concejal en la oposición y no sé cuánto, no le hacía mucho caso. Bueno, entiendo que sí es verdad que hubo un momento en que hubieron esas diferencias con el Cabildo, pero posteriormente la verdad que las reuniones en que han existido creo que ha sido positivo y bueno, el tiempo dirá si esas relaciones han mejorado o no, porque al fin y al cabo al ayuntamiento lo que le interesa es obtener esos recursos de otras administraciones, que esas obras salgan adelante independientemente de que esté gobernando una opción o otra política. Está claro, y el que sí que estuvo ya hice en Playa Blanca y tal, no sé si a dar o a pescar, fue Román Rodríguez. Sí, estuvo, bueno, fue coincidiendo con la feria, con Fitur. De hecho, él tenía previsto venir un día o dos antes, que de hecho yo iba a estar en esa reunión también, porque así me lo había indicado el alcalde. Lo que pasa es que posteriormente ya teníamos previsto el viaje a Fitur. Él por motivos de agenda tuvo que retrasarlo y bueno, los compañeros lo atendieron. Y lo que se trata de eso, de comprometer y conseguir recursos. Yo me decía si vino a dar pasta o a pescar el alcalde. Bueno, yo ya el hombre si vino a echar una pesca aquí... Pues porque aquí se habla de todo. No sé. Pero a mí la parte que me interesa a mí es, por supuesto, obtener esos recursos y en ese sentido
tiene todo mi apoyo el alcalde y los compañeros. Y no, bueno, que no recuerdo, ¿quedan así grandes obras pendientes que dependan de esos recursos externos, como bien dices, Ángel? Bueno, sí, nosotros estamos ahora trabajando, como decíamos antes, en el pabellón, por ejemplo, en la finalización del campo de fútbol de Playa Blanca, que tiene una segunda fase, porque ahora es solamente lo que es el campo, pero hay una segunda fase que serían la iluminación y vestuarios y algo de grada. Y hay proyectos, hay muchos, está el saneamiento de Úcar, el saneamiento de Yaiza, el que se comience el saneamiento en el Golfo, y diferentes proyectos en los cuales está trabajando el Ayuntamiento ahora con el tema de la sostenibilidad, eficiencia energética, etcétera, etcétera. O sea que proyectos y trabajos quedan mucho por hacer. Y algunos que deberían de plantearse ya, comentábamos antes de empezar la entrevista, asunto del muelle, porque también se está comentando que el muelle de Playa Blanca puede ser un punto de partida de Lanzarote hacia Gran Canaria, de armas y demás, ¿no? Pero claro, eso conlleva un tráfico pesado importantísimo, de un montón de camiones, de guaguas y de no sé qué. No sé si se está hablando algo de carreteras ya o lo están planteando. Sí, se está requiriendo porque claro, aquí muchas veces existe la preocupación de que nosotros le queremos quitar los cruceros a Arrecife cuando no es así, pero sí está ese otro punto que es, por lógica, los puntos más cercanos entre las islas, con Gran Canaria sería Playa Blanca, y yo entiendo que las navieras en su legítimo derecho comercial pues pretenderán o preferirán salir desde Playa Blanca, pero eso tiene el añadido de que vamos a incrementar en tráfico entre Playa Blanca y Arrecife, en el tráfico sobre todo de vehículos pesados, y tenemos las carreteras apropiadas para eso. No, por lo tanto yo creo que tenemos que ir pensando en esas vías, en mejorarlas, para si finalmente se decide colocar esos ferries que tengan unas carreteras en condiciones. Y la pregunta de moda en esta época, ¿va a haber carnaval en Playa Blanca? Sí, me consta que el compañero Javier está trabajando en ese tema. Sí es verdad que va a ser un carnaval más de escenario, que no va a haber coso por los motivos de seguridad, y yo entiendo que en próximos días pues ya se hará la presentación de la programación, y lo que se trata, el día 27 por ejemplo, de febrero ya tenemos la presentación de las 2 comparsas en Yaiza, como viene siendo tradicional, y sirve como pistoletazo de salida para disfrutar de unos carnavales que no van a ser como eran antiguamente, pero que bueno, que poco a poco tenemos que ir saliendo a la calle y divertirnos con algo tan nuestro como son los carnavales. Por lo menos seguro que tienen claro dónde hacerlos, ¿no? Sí, eso está claro. Sí. Ángel, pues muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Por haber venido, y nosotros nos quedamos aquí un rato porque tenemos que seguir hablando de cosas. Una de ellas, Paola, las mascarillas, que creo que esta tarde hay reunión o algo así para ver qué pasa con las mascarillas. Yo me acabo de comprar un paquete de 3, o sea, me tienen que durar. ¿A se las van a quitar esta tarde? A ti te van a durar porque lo de quitarnos las mascarillas ya sabemos que no son obligatorias, han dejado de serlo en exteriores, en interiores todavía queda un rato, como suele decirse, ¿no? Pero para los que al igual dejan de ser también obligatorias es para los más pequeños, porque lo que se va a debatir, como bien dice, se reúnen hoy de nuevo el Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades, es el hecho de quitar las mascarillas dentro de las aulas. Sabemos ya que los más pequeños no tienen por qué llevarla, pero sí que a partir de una edad determinada sí que la siguen llevando. Y es que los pediatras están diciendo pues que básicamente que deberían de empezar a dejar de llevarlas, concretamente la Asociación Española de Pediatría, y dicen que este proceso debería de empezar a realizarse a partir del próximo 28 de febrero, que dejarían de ser obligatorias para primero y segundo de primaria, el 14 de marzo para tercero y cuarto, es decir, como una cadena, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos qué es lo que ocurre, se debatirán lo de las mascarillas en las aulas, en el interior de las aulas, porque además sabemos que en los recreos ya no es obligatorio, al igual que los más pequeños, y también lo de las cuarentenas, que veremos qué es lo que ocurre, que también están debatiendo si reducirlas más todavía, que sabemos que pasamos de los 10 a los 7 días, y ahora pues se está debatiendo también si incluso poner 5 o 3, con lo cual, bueno, veremos qué es lo que ocurre con todo. Cuarentena, pero nunca ha sido 40 días, ¿no? Pero sí podrán ser 40 minutos a este paso. A este paso sí. Pero bueno, el punto principal es el de las mascarillas en las aulas, que veremos qué es lo que se decide, porque en principio ya la Sociedad Española de Pediatría ya está diciendo que se podrían ir eliminando, entre otras cosas porque se ha estudiado el nivel de incidencia de contagio entre los más pequeños, que son los que no la llevan,
y los más grandes, que son los que sí la llevan, y apenas hay diferencia en cuanto al nivel de incidencia y de contagios. Por eso dicen que es mejor quizás empezar a quitarla. ¿Qué es lo que esta tarde se va a decidir o se empezará a hablar de ello? Vamos a recibir a Alberto Acosta, que ya se ha incorporado en esta recta final de este programa. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Que ha cerrado ya la destiladera por hoy, la volverá a abrir mañana, que será ya día 17, en a menos, de febrero, que esto va a una velocidad que ni te cuento. Y que ya ha cerrado de hoy y abrirá la de mañana. Sí, señor. Sí, ¿Qué has dejado ya adentro? Los ecos rebotando por las paredes. Sí, bueno, ¿Palabras gruesas o no? Tenemos ecos, pero no tanto de la destiladera como del Buenos Días, ¿no? Que ha habido... ¿Mojo con morena ahí o qué? Mucho mojo con morena. ¿En Tías? No, en Arrecife. Ah, en Arrecife. ¿Qué ocurre? Con el de carnaval que se hace. Bueno, Armando... Sí o sí. Sí, teníamos críticas de Encarna Páez diciendo que si la Feria de la Tapa no se realizaba era porque Armando no le daba la gana, literalmente. O sea, entre ellos mismos, en el grupo de gobierno. Y Armando Santana parece ser que llevaba tragando mucho tiempo y ha reventado hoy por la mañana en el Buenos Días Lanzarote. Y le ha hecho de todo. Bueno, no ha dicho exactamente, le ha dicho de todo, ha dicho que con la entrada de Coalición Canaria, que todo se está viviendo un estado de estrés muy gordo en el grupo de gobierno, que tiene que haber reunión de portavoces, que no entiende los ataques, que cuando esta mujer va a celebrar el carnaval es precisamente porque va a haber fondos de su concejalía a la de Encarna, que son todo ataques, estrés, que toda ansiedad y que dentro del grupo de gobierno pues que no se puede trabajar en esa línea, que tienen que cambiar de forma inmediata porque es insostenible. Y sí que es cierto, y hoy estaba hablando en la destiladera con Cristina Duque, que era hoy una de las personas que habla la destiladera, pues son 5 días, 4 invitados, 20 invitados, una de ellas, pues Cristina Duque, que viene los miércoles, decía eso, ¿no? Que en Arrecife son todo broncas con la oposición, broncas dentro del grupo de gobierno, broncas con la Policía Nacional, broncas con el gobierno de Canarias, broncas entre ellos, broncas con el autocovid, con sanidad. Claro, eso no puede ser sano eso. No. Me está entrando a mi ansiedad solo de escucharlo. Tanto que se habla de la salud mental. Ayer lo estábamos comentando, en fin, sin faltar a nadie, pero tiene que haber un mínimo de sentido común, de educación política, no sé si ese término cabe o no cabe, porque ayer decíamos, por ejemplo, en Encarna Páez, que esto ya no son los años 80, y quejándose de que había convocado a la presidenta del Cabildo a una reunión un jueves a las 5:30 de la tarde y no se ha presentado a la presidenta del Cabildo. Una concejal de fiestas convocando a una presidenta del Cabildo. Pero yo no veo, por ejemplo, el concejal de fiestas de Tinajo convocando a la presidenta del Cabildo. O sea, la alcaldía de Arrecife tiene su alcalde, o en este caso alcaldesa, tiene... En todo caso pedirás tu audiencia, y no porque personalmente sea más importante o no más, porque las cosas son así entre administraciones, ¿no? Un concejal tendrá que pedir una reunión, pedir audiencia a alguien de rango superior y no al revés. Después también, sí. Además, yo no acabo de ver qué pinta, no los he visto nunca, ¿no? Que pinte un presidente del Cabildo en un carnaval municipal. No parece que pinte mucho, la verdad. Pero no lo he visto ni con Loli Corujo, ni con todos los presidentes que hayan estado, ¿no? Ni con los alcaldes que hayan estado en los diferentes municipios, ¿no? No lo acabo de encajar. Después también han hablado, hoy salía también Polo Díaz, el viceconsejero de Política Territorial, diciendo que no hay nada que se haya ocultado a nadie, que todo está en actas reflejadas, los conocimientos de todas las cosas, que se han tenido reuniones con el Ayuntamiento de Arrecife y que todo está en actas, porque también Coalición Canaria... ¿Qué pinta Polo Díaz ahí? No, porque Coalición Canaria también ha dicho que estaban escondiendo golfadas en una nota de prensa. Del plan general. Del plan general, vale. Sí, es que es todo. Claro, que es verdad. Claro, y entonces ha salido Polo Díaz a decir, mire, todo lo que se ha hecho es bajo petición del Ayuntamiento de Arrecife y con actas. Con actas que dicen que esto es así. Entonces, claro, un meneo en Arrecife... Es que esto pasa por echar a unos gandules y meter a unos que son muy activos, ¿no? El nuevo gobierno. Hiperactivos. Porque esto no pasaba. Claro, estábamos ahí tranquilitos con Alfredo Mendoza y Cristina Duque, Roy, ¿no? Y hay una cosa que yo no acabo de entender, de verdad, con el tema del carnaval,
que nadie discute, o sea, nadie está insultando las murgas, nadie está discutiendo. Por ejemplo, si van a celebrar el carnaval enfrente del, ¿cómo se llama esto? Del cabildo de la discoteca Agua o lo como se llama. Sí, bueno, pero me refiero, si van a tener el porteño, ¿no? Que va a ser en vale, la el Parque avenida, Viejo, sí. y después en el almacén van a tener otro, solamente preparándose para hacer eso bien, nadie yo creo que lo hubiera discutido nada, ¿no? Entonces, yo no acabo de ver esta polémica más allá, solo se presentan 3 murgas, las otras no han podido, no acabo de ver yo sentido a esta polémica fuera de la discusión propia que se ha montado en torno a ella. Yo creo que... Es muy... O sea, ayer teníamos la teoría de que yo creo que todo esto es para preparar el terreno para que cuando el carnaval, como el carnaval va a salir hecho un guiñapo, un churro, pues porque no están los grupos carnavaleros, porque el carnaval lo hace el pueblo y el barullo y no sé qué, y como no va a haber ni gala drag, ni gala de la reina, ni concurso de murgas, va a salir un churro, pues están diciendo... Están preparando el terreno para decir, ven, los socialistas malos han conseguido que el carnaval de Recife sea un churro. Pero en Tinajo, por ejemplo, Suso Machín, que no es sospechoso de ser socialista, de hecho ha sido presidente de Coalición Canaria, ha hecho un carnaval alternativo en Teguise. Todos lados. Pero es que todos Ángel también me lo estaba contando, que es de Coalición Canaria, no han dado la brasa. Es que nadie se ha quejado de ningún otro pueblo en el que sí también se van a organizar los carnavales. Carnavales muy alternativos. Muy alternativos, efectivamente. Muy de saber que estamos ante el último invierno duro y que yo no sé si se acuerdan, pues yo juntaría una especie de fiesta paralela en San Ginés, uniendo mascaritas y tal, algo así. No sé, porque todos sabemos que estos carnavales, joder, en Cádiz y en Santa Cruz se han tomado medidas. Eso sí que son capitales de Canarias. Mundiales del carnaval, o sea, Carnaval Mundial, Venecia, Río, Santa Cruz, Cádiz, ¿sabes? Son los 10 carnavales mundiales están en el... Pero la encarna, pumba. Yo no estoy convencido... En el autocovid, sí o sí. Pero yo no estoy convencido que... Autocovid de día, carnaval de noche. Bueno, depende. Si el PSOE ahora dice que en el autocovid, al igual dejan de querer el autocovid, porque como dijo que se haría todo menos lo que dijera el PSOE, ¿no? Ah, bueno, claro. Ayer lo dijo en La Voz, ¿no? Sí. Haremos todo menos lo que diga el PSOE. O sea, que si ahora el PSOE dice, venga, quitamos el autocovid y al igual, pues no. Al igual pueden optar por esa estrategia, decir que no... ¿Cómo se llama eso? ¿La psicología inversa o algo así? Sí, psicología inversa. Eso se utilizaba mucho con los niños. Grita y el niño dejaba de gritar, por lo menos. Ahora dices a Encarna, venga, en el autocovid, y Encarna, pues no quiero. Pero yo no creo que sea solo Encarna, porque aquí ha estado hablando la alcaldesa. Es que yo creo que, y encima si fuera a decir que es una pelea PSOE-coalición, pero es que también Encarna se pelea con Nueva Canarias, que está en el grupo gobierno. Sí, aquello es, como diría la recordada en ambientes judiciales María Isabel Deniz, un totum revolutum. Utilizaba mucho esa expresión. Que no, y además lo de desplazar el autocovid, lo de celebrar los carnavales en ese lugar y demás, también lo dijo la propia alcaldesa en rueda de prensa, o sea, con lo cual evidentemente no es solo Encarna, lo que es quien lleva el área y evidentemente tendrá que ser y ha sido la que ha hablado de esto en los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que se destila, por ejemplo, ahora quieren recuperar el plan general, ¿no? Pues ya es otra batalla, es como todo un... Pero eso es un poco como que el perro se me ha comido los deberes, ¿no? Lo del plan general. Yo lo decía, no tenía perro. Sí, es que el perro se me ha comido los deberes, es que ha ido un maligno a modificar no sé qué de plan general. Pues, chico, vete ahí y denuncia a la fiscalía a ver qué recorrido tiene eso. Pero si yo ahora vuelvo a cambiar que tiene mayoría y deja de llorar, pero si ahora ha desmentido el viceconsejero de... Con acta. Pero es como, por ejemplo, hoy también estábamos hablando, cuando dijeron no tienen permiso para estar ahí, aparece el permiso. Ya. Es que están con lo del autocovid. Sí, pero la presidenta lo dijo desde el primer momento. Además, nosotros fuimos personalmente a cogerle declaraciones y lo dijo. Se levantó Astrid Pérez un lunes por la mañana diciendo que iba a desmantelar el autocovid y el autocovid sigue ahí. No, yo no entiendo en qué, sinceramente, no entiendo en qué película está metido el Ayuntamiento de Arrecife de tanto meneo, ¿no? Porque si fuera a decir, tienen una pelea solo con uno, pues vale, pero si tienen una pelea entre todos, con todos... Aquello es un paintball, todos contra paintball, todos. Claro. Entonces, todos contra todos. Mejor que hablen entre ellos y se aclaren entre ellos y luego ya salgan por su bien a los medios de comunicación, porque... No, por ejemplo, Armando Santana ha dicho que él no quería ser responsable, lo dijo en mi programa de radio, precisamente porque dice, mira, es que como tengamos, después de los carnavales,
un pico de COVID, yo no quiero ser responsable de eso. Una cosa es ir a un teatro tal y otra cosa es unos carnavales donde hay cerveza, donde hay vino, donde hay cubata, donde la gente baila pegado. Me parece responsable esa actitud. Claro. De hecho, los demás... Ahora, lo que no parece responsable es cuando en teoría son un grupo de gobierno, un equipo, que alguien diga, a mí no me parece responsable hacer esto, y llega otra y dice, no te preocupes que ya lo hago yo. Aparte, además que yo insisto en lo mismo, que se pueden Dame la pasta que yo lo hago. Que yo insisto en lo mismo, que se pueden tener diferentes opiniones, evidentemente, pero como grupo de gobierno, háblenlo entre ustedes primero y luego, es que están diciendo que se están enterando por la propia prensa de lo que opina uno del otro. Quiero decir, están haciendo un poco... Lo que es peor, están transmitiendo una imagen falta de seriedad, poco seria a la ciudadanía, y lo que menos necesitamos los ciudadanos es perder más todavía la credibilidad en la política y en los políticos. Y ahí lo dejo. Cosas bien hechas, porque siempre estamos criticando aquí cosas que hacemos mal, cosas bien hechas. Las señales de tráfico en Lanzarote. ¿Qué está pasando mucho en Lanzarote hace tiempo? Que la gente con el coche vuelca, ¿no? Volcamos. Sí. Pues estamos poniendo señales de tráfico. A manta. Sí, pues estamos poniendo señales de tráfico adecuadas para los vuelcos. Vamos a verlo. ¿Ves? El que quiere ir al Rancho Texas lo va a ver bien, porque como habrá volcado, dice, pues mira, se va por ahí. Se adaptó a lo que está pasando. Estamos adaptando las señales a los vuelcos, que a mí me parece muy inteligente. Bueno, el otro día, Amado Vizcaíno dice que la empresa, quien esté poniendo las señales, porque eso no lo pone José Juan Cruz, claro, porque al final... Pero está muy graciosa, la foto es muy genial. Está muy viral, como diríamos ahora, ¿no? Ahora viene aquí un flipado del Mago de Oz y dice, ostras, se va por allí a evitar la bruja del este y todo eso. La verdad que está muy simpático lo de Rancho Texas. Bueno, pues mira, le estás dando publicidad al Rancho Texas. No, que se merece toda y más, porque Nicolás hace una labor extraordinaria, pero bueno, tampoco tiene la culpa Nicolás de que esto salga así. El pobre operario que está viendo esto, que estará poniendo esas cacharras a sol y sombra a agotar, pues el hombre pues en apuro dejaría eso, se marcharía y ahora tendrá que venir. O no le gusta el Rancho Texas y quiere que la gente se pierda y no vaya. También cuando eso tiene solución, porque vas, desatornillas, le das la vuelta a tornillas y se ha acabado. Espero que no vire las otras 3 que había. Pero es bastante peor lo que hemos visto muchas veces, en lugar de stop, spot. Eso sí que pusiste, pues eso se hace con plantillas, que pusiste la P. Sí, pones la P, se lían con las letras, spot. La comprensión lectora. Oye, es que son 4 letras, que no es fácil. Entonces, a veces se ha pintado ahí el nivel de inglés un poco... también un poco... no digo que sea bilingüe, pero... Joder, en español, sí que es verdad. Y luego, que lo hemos visto... Si haces stop, no hay stop. Sí. Y hemos visto al principio también todo este lío telemático y todas estas cosas que nos han traído... la pandemia, pues no sirve para algunas cosas. Hemos visto el ejemplo del pleno, creo que lo podemos volver a escuchar, me parece el pleno de Tías, donde ayer se montó la de Dios es Cristo, porque el grupo de gobierno aprueba los presupuestos en solitario, la oposición dice que es que no se escuchaba bien, no se escucha, otro que esto no es serio, han impugnado los presupuestos. Hemos pillado el punto en el que Amado Vizcaíno decía exactamente, esto es un lío. Está pareciendo un pleno de mal gusto, con cortes, ya lo decía en el escrito, es que no se da ninguna de las circunstancias que hay para celebrar este pleno, ni tecnológicas, ni nada. Es que a Ulpiano ahora apenas le veía parte de la cabeza cuando estaba hablando. A usted lo vi durante 20 minutos perdido delante del ordenador y no podía darle la palabra a Ulpiano. Ulpiano toma la palabra, se ponen a preguntarse si se escucha, si no se escucha. Bueno, sí. Eso le pasa. Si congelamos la imagen, estamos viendo... ¿Hay una persona en el coche? Sí, hay uno en el coche, el propio Amado está en la azotea de su casa, con el de fondo hay uno ahí que, claro, no se controla la escena y en lugar de mirar a cámara, pues nada más que se le ve la cabeza. Y luego el alcalde, que a pesar de hacer los telemáticos, dice, pues yo por si acaso me pongo la mascarilla. No, pero él está en el despacho del ayuntamiento, es seguro. por los virus del ordenador. Pero y bueno... A lo mejor tiene gente alrededor de él, bueno. secretarios y demás, ¿no? Alguien que dice llamarse Nicolás Saab, pero que sale bastante oscuro, a este que se mueve ahí a la derecha, por contraluz. Es complicado, porque nadie, si no te dedicas a esto, no se domina la escena naturalmente, tienes que estar pendiente, mirando,
y entonces se quejaban de eso. Pero me llamó la atención Gemma, que no sé exactamente de quién es concejal, es una concejal evidentemente que está ahí, el Pleno le pilló pues haciendo sus cosas, o llevar a los niños, o traerlos a la compra, buscar, o llevar no sé qué. Lo cierto y verdad es que la pilló en el coche, la mujer tuvo que aparcar y conectarse desde el coche. En fin, Sí, sí. es una imagen Curiosa. de un pleno municipal. Un sí. pleno municipal sí. en coche. Ahora, lo comentábamos antes, ha habido plenos en otros sitios donde se han visto otras cosas más picaronas. Hombre, Sí, sí, y se han escuchado, ¿no? y que ha roto matrimonio también. Sí, sí, sí. ¿Este sí. tipo de pleno? Sí, Sí, cosas sí, sí. telemáticas. Bueno, que- de reuniones telemáticas. Ah, reuniones, no plenos. No, pleno pleno no. no. Y no estoy hablando de No, Lanzarote, reuniones estoy no. hablando de los que En general, de en las general. imágenes que se vieron a nivel Sí, sí, nacional. sí, sí, en- sí, 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 sí. Esto es así. Bueno, y también nos ha llamado la atención una cosa, hablando de justamente de que debemos de ser conscientes de que todavía estamos en una pandemia. Nadie ha dicho que ha terminado la pandemia. El virus sigue ahí afuera. Ayer hubo, creo que 50 y tantos contagiados. Ahora mismo en Lanzarote hay, hasta que salgan los datos, más de 400 personas enfermas. Más de 400. Y ya hemos visto a algunos cómo les afecta esta enfermedad, es decir, qué poca broma. ¿Cómo y de qué manera ha evolucionado la Omicron en Lanzarote en las primeras fechas? Lo podemos ver. El día 14 de diciembre se detecta, Alberto, el primer caso de Omicron en la isla. 3 días después Ya son 10. ya había una 10. barbaridad. Y 13 días después, más del 90% de los casos ya era Omicron. 37 de cada 40 muestras eran Omicron el 27 de diciembre, 13 días después de detectado el primer caso. O sea, ha sido espectacular. Brutal. Tremendo, ¿eh? Es el virus que más se contagia del mundo, de la historia, no del mundo en actual. De la historia de la humanidad no hay datos que encontremos un virus, que es esta variante del SARS-CoV-2, del coronavirus que nació que se detectó en Wuhan en diciembre del 2019. Bueno, pues nunca ha habido un virus, ni una bacteria, evidentemente, que tenga la capacidad de contagio en toda la historia de la humanidad. Salvo las diferencias de criterios en el Ayuntamiento de Recife, a lo mejor. que me estabas comentando al principio, ¿no? Eso también se ha expandido a mucha Pero velocidad. eso fue del minuto 1, ¿no? Que también son más transmisibles, pero menos letales. Mucho, por lo que estaba comentando y me estaba quedando Menos asombrado. letal, menos letal, sí. Y la verdad que impresiona, ¿no? Impresiona. La ventaja que tenemos con esto es que es difícil ver que algo sea más contagioso que esto, y como la más contagiosa es la que va a prevalecer, se considera que en torno a esto vamos a ir bajando la intensidad de la pandemia. Por eso yo a los ciudadanos de Lanzarote, estabas hablando de las mascarillas a los niños en general, los niños pequeños, por ejemplo, lo tengo que decir, mi hija de 9 años estaba deseando vacunarse para no tener que sufrir cada vez que había alguien por allí con COVID un encierro, ¿no? Que ha sido muy duro para los niños. Entonces, pero yo sí le pediría el último arreoncito, porque probablemente en mayo o en junio ya estemos hablando de la COVID como si habláramos de una gripe fuerte, pero de una gripe muy contagiosa, pero de una gripe. Y que, bueno, pues las mascarillas las podremos utilizar para cuando nosotros estemos enfermos, que eso también es recomendable. No digo de Omicron, ni de... En general. Ahora te das cuenta lo brutos que éramos, ¿no? Nos reíamos de los chinos, los japoneses, cuando veíamos en las ciudades la gente con mascarilla. La mascarilla se hace para proteger a los demás. Eso de tengo gripe, toma 2 besos, Paola. Pues no, porque es una animalada. O tengo catarro, 2 besos, Jaime. Pues es una animalada. Y lo hemos hecho todos, yo el primero, ¿no? Entonces yo creo que esta nos puede salvar en el sentido para tomar decisiones de cara al futuro, ¿no? El lavado de manos, lo importante que es tener las manos bien lavaditas, lo importante que es eso, pues no contagiar a alguien cuando estés enfermo. Y yo pediría eso, que es que nos queda, todavía es mucho, pues febrero, marzo, abril, pero tiene Sí, pero no es nada comparado con lo que ya hemos pasado. vivido, O que está una sea, pandemia creo que que es ya a estas terrible. alturas no cuesta tanto y lo positivo dentro de lo que cabe es que todos los expertos coinciden efectivamente en lo que estás comentando, Alberto, que es pues que la evolución de toda pandemia suele ser efectivamente que vayan apareciendo, mutando nuevas variantes, pero que todas vayan siendo más transmisibles, pero menos letales, con lo cual...
Hoy Eso hay un segundo es artículo, lo más importante, ¿no? Que sean menos graves. hay un artículo en El País muy bueno de Manuel Javois, prácticamente todo lo que escribe este hombre es digno de ser citado, ¿no? Que se llama, espérate, ¿cómo se llama? No me sé ni el titular, anda, aquí voy El tenista y el virus. Y habla del tenista de Djokovic, ¿no? Que decidió no vacunarse para... no vacunarse porque dice que él decide sobre su cuerpo y eso le costó el no estar en el Open de Australia. Y que estaba etcétera. dispuesto a perder incluso X premios porque él decidía sobre su cuerpo Entonces, y no quería vacunarse. claro, entonces reflexiona acerca de por qué puede una persona, en este caso Djokovic, decidir no vacunarse. Y escribe, dice, para que Djokovic pueda, que además se llama Djokovic. O sea, Sí, ha sido la a lo mejor lo bromita que le desde el fastidia es principio. eso. Pero bueno, dice, para que Djokovic pueda decidir no vacunarse, es necesario que todos nos hayamos vacunado ya. De este modo, su gesto adquiere aires libertarios y su salud raramente se verá comprometida. Si, sin embargo, todos fuésemos Djokovic, como todos los esclavos dijeron ser Espartaco, y anunciásemos que los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier otra cosa, el mundo estaría encerrado en sus casas, funcionando a medio gas, con los negocios cerrados, los hospitales desbordados y el virus matando a discreción. Dice, no es ciencia ficción, es el mundo pandémico sin vacunas. Djokovic puede no vacunarse porque nosotros nos hemos vacunado por él. Totalmente de acuerdo. Claro. Exacto. Es la famosa inmunidad de rebaño. Para que la gente, yo lo miraría de otra perspectiva. O sea, hablando con una persona que es científico de un alto nivel, me decía, cuando empezaron a decir que todo esto era un montaje, que unos decían, pues yo que sé, en España decían que eran los socialistas, o en la farmacéutica, otros dirían que era el presidente del PP de no sé qué autonomía, lo que sea, ¿no? Lo que veías un científico y dice, mire, y que han estado constantemente manipulando las pandemias a lo largo de la historia. Claro. O sea, la peste bubónica, que también fueron las farmacéuticas del siglo XXI. De hecho, esto ha pasado siempre. El periodista le recuerda a Djokovic que, muy bien, de acuerdo, vamos a dejar de suministrar las vacunas a los pequeños sobre el sarampión, ese tipo de cosas, y verás cómo efectivamente vuelve el sarampión. Sí. Sí, al final los que hemos sido responsables en el aspecto de la vacunación, que es evidentemente y queda demostrado lo que nos ha salvado, al final también somos los que cuidamos de quienes no se han decidido vacunar, Claro. ¿no? Como en este caso yo. Es que estaba buscando mientras tanto el titular de La Voz de Lanzarote que transcribe lo que nos estaba contando Alberto del programa de esta mañana. Dice, crisis en el gobierno de Arrecife, se abren comillas. Desde la entrada de Coalición Canaria estamos todos los días con un estrés absoluto. Ojo, hay gente que tiene que mantener una cierta serenidad para mejorar la vida de los ciudadanos y están todos estresados y hechos polvo. En fin, dice, o esto cambia radicalmente o conmigo que no cuenten para seguir en este gobierno, advierte Santana. O sea, que está dejando la puerta abierta. Aritméticamente no es necesario. No es necesario. O sea que Pues entonces, no sé, me parecen bastante aún más todavía... Por ejemplo, Coalición Canaria o Encarna Páez podría convocar a la alcaldesa de Arrecife un jueves por la tarde y decirle, césame a este. Claro, por eso quiero decir que no todo el mundo se atreve a dar ese tipo de declaraciones cuando no es fundamental en un lo hará bien o lo hará mal, creer lo que está haciendo y mientras lo hagas, si lo echan bien y si no también, a ver si me entiende. O sea, no creo que se vaya, Armando no creo que se vaya ahí a morir porque lo echen, ni muchísimo menos. También es verdad que es un toque de atención muy serio y este estrés no solo es con él. Ya. O sea, yo creo que es un ahí estrés... tiene que estar pasando algo. Refleja la imagen de lo que está ocurriendo, refleja lo que está ocurriendo entre muchos miembros del grupo de gobierno, me imagino, por lo que hemos visto. Cuando alguien no hace solo con este tema. Perdón, Alberto. No, perdona, Paula. Cuando alguien hace una ruptura, una crisis de gobierno, como la que sucedió, ya es una crisis en sí. O sea, cesar a los concejales de un grupo de gobierno es una crisis. Desde entonces todo ha sido como una pelea, ¿no? Y parece como que Coalición Canaria no ha acabado de encajar ahí. A lo mejor es culpa de la alcaldesa, a lo mejor es culpa de, yo no digo de quién sea culpa, a lo mejor es culpa de los concejales de Nueva Canaria, a lo mejor es culpa de los propios de Coalición Canaria o de una facción de Coalición Canaria, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que, y lo hemos visto todo, cuando la comunicación de Arrecife, la comunicación pública del Ayuntamiento de Yaiza, tú la ves, la de Tinajo, tú la ves.
y de vez en cuando da un palo, ¿no? Cuando la comunicación pública de Arrecife es todo el día felpa contra alguien, ahí dentro no están funcionando. Vamos, bajo mi experiencia, ¿no? Pero ya el otro día estaba tratando de recordar, el otro día que Envite le mandó Coalición Canaria a la alcaldesa de Arrecife, el pabellón, exacto, como si fueran dos gobiernos distintos y no un grupo de gobierno, porque es que, en fin, hay que recordar que es un solo gobierno, es un grupo de gobierno. Y le estaba diciendo, ya es hora de arreglar el pabellón de Arrecife, decía Coalición Canaria. Hablaremos con la alcaldesa para que la arregle. Algo así. Qué falta de comunicación, yo creo. A ver, y si aparte... Paralelamente recordaba después el PSOE que el pabellón es una herencia de Isabel Denis cuando fue alcaldesa de Arrecife con Coalición Canaria. Exactamente así, pero tú que estás en el gobierno y estás para solucionar cosas, es decir, ¿cómo era? Apostamos por resolver esto. Parece perfecto porque hay que hacerlo. Le diremos a la alcaldesa que se reúna. Una medida de presión para la alcaldesa. Directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber estrés ahí? Sí, es raro. Bueno, de hecho ya cuando fue lo de la ruptura del pacto en Arrecife, Alfredo Mendoza nos comentó aquí, nos confesó que realmente no había comunicación ninguna, que casi que la alcaldesa hablaba con ellos a través de asesores y demás, claro, que no era una comunicación directa. Entonces así difícilmente se puedan llevar a cabo actuaciones de manera conjunta. Ya era estaba muy deteriorado el tema por las presiones de Madrid. Desde septiembre, octubre, noviembre se sabía que en cualquier momento podía caer el pacto. De hecho, personas muy relevantes del Partido Popular esperaban poder llegar hasta mayo, ¿no? Hasta mayo con el pacto con el PSOE, porque en el fondo estaban cómodos con el pacto con el PSOE y esperaban. Pero claro, desde que ya las cosas empiezan a saber que tú con tu socio no vas a terminar, pues aquello, estoy de acuerdo contigo, tendría que haber sido septiembre, octubre, noviembre. Pero ya digo, en Arrecife, si lo ves, los periódicos, es que ahora es todo un follón. El plan general, pues tienes el supletorio, no, lo traigo. Y a su vez, en vez de decir, vamos a traerlos para no sé qué, golfadas de no sé quién, pues ya tienes a no sé quién peleado, ya tienes a no sé cuánto. El carnaval, pues mira, te dejamos hacer vale, pues no, y entonces mi concejal no sé qué, el autocovi no sé cuánto. Y entonces es todo como una pelea que tendrán que resolver. Al final siempre vamos en la misma línea y eso, tendrán que resolverlo y cuando lo resuelvan que nos avisen, porque al final los ciudadanos de fuera yo creo que cada vez miran menos el color político, las siglas políticas, lo único que miran es que nos puedan resolver los problemas. Arrecife tiene muchísimos problemas pendientes, independientemente de quién esté en el grupo de gobierno, por tanto lo mejor es que hablen entre ellos y que luego ya pues lo trasladen, siempre digo que lo trasladen a los medios y ya nosotros lo trasladamos a No, a nosotros nos están dando titulares todos los días, dicho sea. No, ya te digo. Hombre, por están supuesto. haciendo el trabajo, Paola? Pero también me pongo en el lugar de los espectadores que se vuelven, me imagino que locos, y evidentemente agradeceríamos si reclamamos ser la tercera capital de Canarias para poder sacar adelante, por ejemplo, un carnaval o para reclamar infraestructuras, que efectivamente debemos empezar a exigir ser gobernados por los terceros mejores dirigentes de Canarias, no por un grupo que se está dando de hostias todo el día, porque es que esto, vamos, vas al ayuntamiento y puedes salir de ahí con un ojo morado. En fin, nos tenemos que ir. Hasta luego, Paula. Hasta que mañana. vaya bien. Hasta mañana. Mañana hablaremos con Juan Bastán, si se cumple la agenda, uno de los mayores expertos mundiales en microplásticos, una de las personas que se está batiendo el cobre para que dejemos ya de contaminar de una vez con plásticos, para que las industrias reduzcan la producción de plástico y para mentalizarnos de que el problema de plástico en el mundo no se resuelve reciclando, sino produciendo menos. Qué gran verdad. Es así. Y ya el viernes volveremos con Alberto Acosta. Pues yo me quedo para el viernes entonces. Pues ya está. Nos vemos el viernes, pasado mañana. Hasta luego. Gracias. No, me quedo aquí sentado. Mañana volvemos. Buenas tardes.